ya las culturas prehispánicas ya tenían bien establecido como su sistema de gobierno, ¿no? Tanto su sistema jurídico, la manera en que se llevaban social y políticamente, ya tenían sus instituciones organizadas, ¿no? Entonces llegan a colonizar y a quererte meter a punta de a la fuerza, sí. Otra cultura y otras ideas totalmente diferentes. Nos encontramos en una emisión más de su bonito programa de Partiendo. Nos encontramos contentos, felices, llenos de energía, ¿cómo no? Conectando con la naturaleza. Obed, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en el maravillosísimo lugar del Ritban. Ritban. Un lugar de educación ecológica, ecoturismo. No, otro pedo. Grandísimo, es un lugar maravilloso. Estamos agradecidos con la persona que nos prestó las instalaciones. Bueno, les voy a pedir que se presenten. Estamos con Ricardo, el ingeniero, como dije. ¿Cómo no? Y aquí tenemos a Andrea Torres. La LIC en próximo. Derecho, próxima LIC en Derecho. A Alex, el economista. Ana Robles, mucho gusto, primera vez. Sí, primera vez. ¿Cómo no? Licenciada en Trabajo Social en la poderosísima Autónoma. Un saludo a la Autónoma. ¡Arriba, gallos! licenciado, próximo en filosofía por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Jesús no, es que López aquí- Rodríguez. Puro gallo aquí. Mira, Puro gallo. lobos. Puro gallo. Lobos. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Quién eres tú? ¿Quién es? A ver. ¿Qué la chinga? ¿De qué ¿Quién eres tú? Preséntate. Ya, bueno, para acá, Manuel Longoria, próximo licenciado en Derecho por la poderosísima Universidad Autónoma de Zacatecas. Y ¿cómo no? Porque ya también hay que expresarlo y hay que contarlo. En la licenciatura en Educación Primaria, en la normal de Rincón de Romos. Mira, son Solo declaraciones. para confirmar, Solo- ¿estás estudiando dos carreras al mismo tiempo? ¿Al mismo? ¿Tiempo? Sí, mira, solo sucedió, las cosas así pasan. Es como cuando vas pateando una piedrita. Pasó, güey. Pasó, güey. Y por eso necesito unas vacaciones ya, güey. Necesito unas vacaciones. Precisamente por eso estamos aquí en este lugar. Estamos en el Ritban, ¿no? O sea, lugar hermosísimo, yo creo que Ritban. Se te llenan los pulmones de vida, Longoria. Dije, ¿qué siente cuando se conecta así con la naturaleza? ¿Qué siente? ¿Qué le mueve? O sea, la naturaleza. No, yo no sé decir eso. Bueno, ya para no tenerlos ahí con el Jesús en la boca, pues hay que, Con el Jesús. hay que comenzar con No, ¿qué esto. onda? Inge, ¿de qué mundo se considera? ¿Del primer mundo o del tercer mundo? Me considero. Sí, del que se Oye, considera. pero no Bueno, hemos aquí estoy. dicho de qué vamos a hablar. Ah, sí, es cierto. Ana, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar el día de hoy de primer mundo contra tercer mundo, o sea, nosotros. El contraste. Todos aquellos que nos ven, coméntenos en los comentarios de qué mundo se consideran. No sé, güey, aquí en la caja de Acá comentarios. A ver, ¿en qué? A ver, ¿qué? ¿Qué te parece como si fuera El Chairo el piloto? de caché. Bueno, primer mundo, primero hay que tener en cuenta que es a diferencia del tercer mundo. Exacto. Nosotros aquí en el país de México somos tercermundistas, ¿cierto? Más sin embargo, no sé si alguno de ustedes puede explicar el por qué somos de tercer mundo y no de primero. Obed. Opiniones. Ya empezamos, Cada uno. ¿no? Hace muchísimo tiempo, digamos aproximadamente en el siglo XIX, Benito Juárez. Benito Juárez, un ¡Saludos, saludo. Benito Juárez! Esperemos que estés allá. Pues hizo un cagadero, ¿no? Bueno, nada, no se cree. Declaraciones. Sí, o sea, fuertes. Benito Juárez hizo cosas muy interesantes. Mira, eres independiente gracias a... Bueno, o sea, sí hizo la Constitución de 1857, la Constitución liberal, ¿no? De ideología liberal. Cosa que a través de mi análisis ya un poquito, metiéndome para los indicios de la Revolución Mexicana, pues mira, ahí empezó todo. Ahí fue más o menos cuando pues Benito Juárez se volvía a reelegir, porque es lo que pasaba, ¿no? Donde curiosamente Porfirio Díaz se levantaba en contra de Benito Juárez, en contra de la no reelección. Y desde ahí yo pienso que comienza todo, ¿no?
Ya no va encaminado el país a llegar como quien dice a ser una potencia. Entonces, Exacto, es que desde el momento en el que dijo un vato que está en el poder, pues estoy en el poder, ¿no? chingue su madre, aquí me voy a quedar. Sí, desde ese momento México perdió rumbo. Sí. Ese es mi análisis desde el México moderno. Sí. Andrea, ¿desde dónde crees que empezó el tercermundismo de México? Porque no, o sea, por más que nos queramos considerar países de primer mundo y la chingada, pues a lo mejor tenemos las posibilidades y los recursos, pero no somos un país de primer mundo. Pues yo pienso, yo todavía me voy más atrás. Yo creo que desde la conquista, porque de alguna manera ya las culturas prehispánicas ya tenían bien establecido como su sistema de gobierno, ¿no? Tanto su sistema jurídico, la manera en que se llevaban social y políticamente, ya tenían sus instituciones organizadas, ¿no? Entonces llegan a colonizar y a quererte meter a punta de A la pie, fuerza, ajá. sí. Otra cultura y otras ideas totalmente distintas, entonces ya todo el avance que tenían Se pues pierde. es una regresión, ajá. Entonces, y así como yo creo que todas esas culturas prehispánicas estuvieron como en una pérdida gradual de su identidad, ¿no? Y así estuvo el mexicano, porque ya después primero te meten las ideas españolas y luego quieren meterte las ideas de los franceses, de los ingleses, entonces estás como en una pérdida total de tu identidad y no sabes hacia dónde vas. México es como el hijo del medio. Ándale, o sea, estás así como que Invisible. nada más. Sí. O Nunca- sea, Sí. nunca tienes, no hemos tenido esa guía. es que no ha Exacto. tenido esa identidad, Una de identidad. mexicano. La Exacto. tuvo precisamente Sí, la tuvo. Las antes culturas prehispánicamente, prehispánicas, ¿no? ajá. Ana Pau, ¿consideras que si México es un país de tercer mundo, pero se encuentra literalmente en todas las asociaciones mundiales de países primermundistas, qué hace ahí? ¿Por qué, por ejemplo, en educación somos el país que aporta menor Producto Interno Bruto a la educación, literalmente de todos los que conforman la ONU? ¿Qué hacemos ahí? ¿Por qué no aprendemos? O porque, como dice el dicho, ¿por qué no sacamos la miel de las abejas? Bueno, estamos ahí porque todo mundo está ahí. No, eso chinga, ya sí concluye. Yo creo que- Gracias, Listo, es cuando. concreto. No, pues es que, o sea, se firman tratados, Longoria. Es que es como, o sea, ¿por qué México está? Es que esa es la pregunta que me hiciste. ¿Por qué México está ahí? ¿Por qué todo, literal, todo el mundo está ahí? Creo que lo único, por ejemplo, en el Tratado de la Paz, un dato interesante. ¿Cuál crees que sea el único país que no está en ese tratado? Abu Dhabi. ¿Qué es eso? Sí. No, No, exacto. Wakanda. Tlaxcala. país. Ah. Pues yo creo que va a ser un país a huevo de África. No. Ah, Oye. No. A ver, cuéntanos, ¿quién? El Vaticano. Ah, es que el Vaticano yo creo que es un Porque continente sí, solito, Porque güey. su filosofía es la paz, o sea, se rige en un comportamiento del cuidado del prójimo y todo eso, y no necesita estar en un tratado, porque por naturaleza es la paz. ya es así, ajá, exacto. Alex, desde tu punto de vista de un economista, ¿qué plan económico, qué plan económicamente tendrías que aplicar a México para que de alguna manera pues nuestro nivel de pobreza no ascienda tanto y la pobreza extrema en la que existe aquí en México? O sea, sí, güey, sí, a ver, desde ok. su punto de vista, cuéntanos. Pues No, muy, no muy me salgas con- complicado. A ver. Es muy complicado empezando por... Yo siempre he dicho que la mala aplicación de lo que se llaman políticas públicas, económicas, ya desde ahí se ve el rumbo que va a tomar el país. Por ejemplo, me voy a meter ya un poquito con el primer mundo, con los O países sea, nórdicos. antes de empezar con el primer mundo, ¿quiénes son los del primer mundo? Porque hay una cosa que, por ejemplo, mucha gente piensa que es Estados Unidos. No. A ver, Inge, desde su punto de vista, ¿quién es el primer mundo? ¿Qué es eso? Tengo dos puntos de vista del primer mundo. Uno es la forma de pensamiento del primer mundo y el primer mundo como tal. Como tal me refiero a físicamente qué aporta el primer mundo. Materialmente. Materialmente, sí, qué aporta, pero también lo digo mentalmente porque qué mentalidad de primer mundo tienen esas personas. Socialmente, ¿no? Socialmente, sí, exactamente. Puedo poner un ejemplo muy simple. Si tú tienes una caña de pescar, si sabes pescar, ¿tú le enseñas a alguien a pescar o le das el pescado? Mm. ¿Qué Exacto. mentalidad Sí, sí. tienes tú para poder, oye, ¿sabes que no me des el pescado? Enséñame a pescar y yo producirlo. O ¿sabes que ya dame el pescado? Exacto. Creo que es una mentalidad diferente y alguna pertenece a primer mundo y la otra pertenece a tercer mundo. Tiene Muy razón. buen punto de vista. Sí, cierto. sí. Yo siento que el mexicano es de dame el pescado, ¿no? Y de alguna manera por eso nos encontramos aquí y el primer mundo es de no, enséñame a pescar. Pues mira, ya aquí lo vemos
un ejemplo, AMLO y sus becas. Ándale. Son puras... Eso es muy interesante. Se llaman... Todos esos ninis, escuchen. Las Alex. becas de los ninis, ¿saben cuánto les pagan? Es un al chingo de mes? lana, es un chingo de lana. Es más de lo que gana en una fábrica una persona Exacto, promedio. güey. Y es más de lo que gana un practicante en enfermería en el Fíjate. hospital. Sí, eso a corto plazo, o sea, sí lo resuelve las necesidades, pero a largo plazo no sirve de nada. Es una pendejada. nada más Déjame decirlo regalar el porque a dinero. largo plazo es una estupidez. Porque el Fondo Bancario de México se lo está llevando así en pura mamada. Perdónenme, pero esa es la verdad. Lo que pasa con la mentalidad de aquí del mexicano es que quiere ver cosas prontas, no Ujú. cosas próximas a ver. Una beca, tú dices, ahorita lo ocupo. Lo quiero más sin todo La embargo- aquí. inmediatez, Sí, vivimos. Sí. exacto. Sí. Hay muchos ahorita que se quejan porque ni siquiera ha llegado, ¿ah? Ajá. O sea, Es que ya- está, exacto. está ¡Ey! porque ni siquiera es beca, o sea, es impuestos que se te regresan. Tal vez nosotros estamos en una mala posición de decir, ¿sabes qué? Es algo malo. Mas sin embargo, alguien que lo reciba y lo necesite, Exacto. Ujú. Eso es no estamos viendo esa situación de aquella parte, aquella contraparte. Más sin Es que sí embargo, son polos muy opuestos. Sí, es que también depende como del plan de análisis que hace un gobierno, que dice que al retirar cierto dinero de una parte y mandarlo a otra, qué repercusiones positivas va a tener y también cuáles son las negativas. Por ejemplo, las positivas que un montón de gente pues dice, ya tengo mi beca, ya tengo seguro algo, Verga, cada güey, 2 pero- meses, cada mes, porque ellos quieren, ansían mucho ese dinero. Y pues nosotros lo vemos como de otra parte, como de, güey, a largo plazo no sirve de nada, estás jodiendo el país. Pero también tiene mucha Pues, razón. por ejemplo, de hecho aquí podemos poner dos ejemplos de, bueno, cuando estuvimos nosotros en prepa el año pasado, Este año. bueno, sí, o sea, este año, pero empezamos a recibir beca, ¿hace cuánto? Desde Como hace el- 2 años, ¿no? Somos la generación 2002. Como un año y medio. Un año y medio recibimos beca nosotros de AMLO. AMLO, mira, pase lo que pase, gracias AMLO, gracias. Güey, ¿Estás yo viendo? nunca la he Sí, güey. recibido, Ni yo. Yo Muy nunca. bien, No, güey. pero están los dos ejemplos, porque bueno, salió un caso muy conocido en Chihuahua donde se juntaron como 3 güeyes que recibieron beca y hicieron un puestito de tacos y de ahí literalmente sacaron su sustento y es algo muy padre porque yo creo que ahí sí AMLO se dio la razón de, soy una chingonería, o sea, ya promoví como tanto el desarrollo económico como el desarrollo de la persona. Pero ¿qué tal? Pero el problema es que, por ejemplo, yéndonos acá, no sé, Güey, pero... a un contexto más cercano, Ajá. no sé, un pueblo con P, pues ahí por ejemplo llegaba la beca un viernes, o sea, Pero todavía ¿qué llegaba la tal? beca. Que llega la beca y se van a pistear. Yo estuve ahí, o se sea, van a yo hacer algo. tampoco voy a negar que no hice eso, porque estuve ahí, güey, o sea, soy honesto. Y llega la beca y está en viernes, güey, o sea, es una mamada. Y luego te dan las clases libres para que vayas a Banco Azteca a recogerla. Ya de ahí, no, pues vámonos aquí y allá. Y ¿Qué? la beca ya. ¿Cuál Para país, güey? el siguiente lunes ya no había beca. Pues sí, güey. ¿Tú qué opinas de eso, Ana? Bueno, retomando todo. Ya, es que se salieron un poco Sí, de sí, la se pregunta fue- inicial, sí, ¿no? Tú, Obed, Tú, a ver. ¿cuáles son los países, bueno, cuáles consideras tú que son los países de primer mundo sociales? ¿Sociales? Sociales. Suiza. Los países nórdicos. ¿Puedes explicar un poco qué ¿Cuáles son los países? Ah, ¿Qué son los países nórdicos? ¿Cuáles Son son? aquellos ubicados en el norte, ¿no? Pero estamos hablando de Suiza, Suecia, Noruega, Noruega, Dinamarca, Noruega, Dinamarca, Finlandia. ¿Escocia está en esos? Sí, Escocia. ese es de la banderita de la Cruz Es Roja. Dinamarca. Pero Escocia está. Porque si está ¿Escocia? Escocia, les voy a aventar un datote. A ver, aviéntame un Aviéntamelo, datote, aviéntamelo aunque no así. esté. Tal vez sí, tal vez no. El programa. El programa Ay, de güey, qué? prepárense. El programa de qué? programa Estamos sentados. construyendo. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro de AMLO. Ujú. Es. No viene de Escocia. Escocia se está basando en su modelo para aplicarlo en los jóvenes. Sí, pero Ya. No, es que amigo, le- pero ya, hay ya. que... A ver. Obvio. A ver, es- También el Sí, modelo de había López que- Gatell se está basando en otros países. ok, sí es cierto. A ver, Andrea, ¿qué opinas de esto? Pero es que ahí yo creo que entra lo que dice el Inge, porque puede ser que vivas en un país tercermundista, pero tengas una ideología o un pensamiento de primer mundo, porque sí se da. Pero, bueno, Es que fíjate... Espérate, fíjate espérense, el Porque, espérense. por ejemplo, aquí, tú se lo das a una persona, a un joven escocés, ¿no? Y es una persona que a lo mejor por el índice académico y social que viven,
va a pensar a largo plazo, ¿no? ¿Y qué hace el mexicano? Le das la beca y va a intentar saciar una necesidad básica inmediata. Ajá. Exacto. Y Los zapatos Nike. Ándale, los Y él lo Nike, toma sí. más como inversión. Exacto, Ajá. y ellos tienen una visión muy clara, más profunda y más a futuro de lo que son sus prioridades. Entonces, o sea, yo siento que a lo mejor la idea no está mal. Sí, bueno, sí, la idea no está mal. No está No está mal. mal. Lo que está mal es que lo están como malinterpretando. Es que es la totalmente los forma, jóvenes, exacto. Porque no tienen una identidad bien Exacto. fundamentada ni nada. Y es la diferencia que comenta el Inge, ¿no? La diferencia entre primer mundo y tercer mundo. Pero bueno, volviendo. Sí, eso es lo que decía, por ejemplo, el libro de Padre Rico, Padre Pobre. A ver, el problema está aquí que a lo mejor puede llegar a México, no sé, la inversión de China. Que te diga, no, la verga, yo quiero que México sea mío. Y llega y le mete dinero a todo y todos empezamos a volvernos clase media realmente. Pero, o sea, eso es suponer, mira. ¿Quién nos preguntó? Padre rico, Alerta padre spoiler. pobre. Libro de política exterior. Sí. Yo no lo recomiendo. Bueno, Yo no pero lo el problema recomiendo. va a ser que a lo mejor el mexicano no va a saber qué hacer con el dinero. Y va a ir primero por sus Nike, y luego va a ir a comprar a Zara, Itálica. y luego va a ir por su No, Starbucks. pero, No, deja de Itálica. O sea, si el nivel capital asciende, van a empezar a sacar carros de lujo que jamás van a poder pagar. Ese es el problema, güey. Pero es que, fíjate, esa es una parte, sí, de la incongruencia del mexicano. Pero, pues hay quienes, como lo dice el Inge, sí lo necesitan, ¿no? Ah, sí, Claro. O sea, porque lo dice, no, unos zapatos, Nike, ¿no? Que Nike, para uno que no tiene zapatos, Nike. Nike, Nike. Aquí pronunciamos bien las cosas. Nike. pues es un lujo, ¿no? Es algo que, aparte de ser un lujo, pues está satisfaciendo su necesidad básica, ¿no? De él, ¿no? Bueno, Vestirse, estar cómodo. Poder caminar en las calles. Sí. Pues eso hace una satisfacción propia, ¿no? Sí. O sea, de Sí. que esto es lo que me da felicidad en inmediato. Tal vez si lo invierto, voy a batallar y así no piensan en el más allá, ¿no? Ajá, exacto. Más piensan de que Inmediato. quiero ser feliz ya. Pero más sin embargo también hay otra situación. ¿A quién se les da las becas? ¿Se les da realmente a quien lo necesita? No. ¿O quien la solicita? No, tomó Porque por parejo. ejemplo, si a mí me llega, un ejemplo, me llega a mí una beca, más sin embargo yo no realmente no la necesito, yo la voy a gastar en lo que yo quiera. Exacto. Claro. Más sin embargo, a alguien que sí la necesita y no le llegó, yo por mi capricho exactamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué se nos enseña también en las escuelas? Que está mal. Se les dice, ustedes pidan la beca, pídanla. No. Ustedes Los agarren que lo en que venga verdad- del gobierno. Sí. Exactamente, lo que... Ustedes pídanla, siempre pídenla. Más sin embargo no. Hay que dársela a quien en verdad la necesita. Cosa que no sucede con las becas de AMLO. No, Es para que nada. el sistema social que está implementado en los tercermundistas a los nórdicos, que son los primermundistas, les enseñan eso desde chicos, o sea, desde la escuela. ¿Por qué Suiza tiene la mejor educación de todo el mundo? O sea, porque te inculcan valores y, o sea, si hubiera valores en la sociedad, si hubiera propósitos, si hubiera así como algo ya... La estructura. Ajá, o sea, tendríamos otra mentalidad de, ¿sabes qué? Yo no voy a pedir la beca, no la necesito, hay gente que sí la necesita. Exacto. Pero ¿sabes qué? No, pídela. Y el claro ejemplo está ahí, que por ejemplo, pues un nini, o sea, recibe su dinerito completito y tenemos a médicos internistas, a enfermeras internistas, a practicantes de carreras muy cabronzotas, de neurobiología, por ejemplo, que, o sea, no les dan nada, güey. Todo sale de su bolsillo y de los préstamos que piden sus jefes, o hasta préstamos estudiantiles de ellos mismos. Exacto. Ese es el pedo que dices, a ver, ¿por qué estás recompensando a alguien que aparte de no necesitarlo, pues a lo mejor no está haciendo un bien social, a un cabrón que se está partiendo el lomo por Sí. crear conocimiento y crear profesionalismo dentro del país? Y luego se quejan porque se van a buscar otras oportunidades. No, en otros sí, países. pero no sé si saben, hace poquito les cortaron las becas a los investigadores. Los sí, apoyos, lo los del fideicomisos. Sí, no, Fue lo del como de, Conacyt. eso, ¿cómo Dios quieres que mío. no se vayan si les estás Ajá. cortando todos los medios? Pues sí, Sí. obviamente. Bueno, ahí va un dato interesante también referido a eso. Para ustedes que están allí viéndonos, igual no están enterados, pues, los fideicomisos eran principalmente tecnología, investigación, cultura engloba música, danza, teatro, etcétera. Desastres naturales y una El parte iba a Fonden. salud. O sea, fíjate, todo esto son de alguna manera recreación, pero esta recreación es la que puede trascender y generar un cambio social real. Bueno, a ver, te la paso, estamos en tiempos difíciles. Desastres naturales, cabrón. O sea, quitó fideicomisos Lo de del desastres Fonden. naturales.
¿Qué pasó ahorita en Tabasco? También para los que no sepan, ahorita Tabasco está inundado, literalmente. O sea, es como si ahorita aquí en Pabellón, Aguascalientes, se inunda todo. O sea, no hay un pinche lado donde tú te puedas salvar. Y todos los materiales de la gente que día con día construyó para comprar sus refrigeradores, sus casas, sus camas, ahorita no sirven. O sea, literalmente hay videos de gente sacando colchones de ríos enteros y para poder dormirse ahí la pinche noche. ¿Y quién te apoya? Ese es el pedo, que eso se supone que es un apoyo del gobierno. Ahora, ahí va el dato interesante. Gobierno federal, queramos o no, está centralizando el poder a través del dinero. ¿Por qué? Quitó los fideicomisos. Quita apoyo literalmente directamente a salud. ¿En qué? Vacunas. Gente que nos está viendo, no les cuesta nada, googleen vacunas en México. Literalmente les va a llenar toda la barra de notificaciones. Ausencia de vacunas. O sea, cabrón, Está muy escaso. Sí. no hay vacunas contra la polio que se deben de poner de los 0 a los 6 meses, o sea, literalmente. Y hay gente todavía, o sea, pinches marellistas en TV Azteca o en Televisa, donde salen reporteros. No, es que esto es una mamada y es cierto. Fíjense, hay reporteros de Televisa y TV Azteca que van literalmente a Chiapas, a Monterrey, entrevistan gente con sus niños que va saliendo y que no hay vacuna. ¿Cuántos años tiene? Ya va a cumplir el año y no le han puesto la vacuna de la polio. Vamos, güey. En un país de... O sea, es que no, o sea, yo me quedé de verga, o sea, estamos tan preocupados. México se preocupa mucho por cosas que son trascendentes. Nuestro gobierno no tiene ni siquiera para pagar las vacunas para que su pueblo sobreviva. Somos un país tercermundista porque somos un país tercermundista, o sea, eso ya que... Le estás Es echando que la culpa al también, gobierno. por ejemplo, No, es parte de... yo voy a poner un ejemplo. Digamos, les quitan todo el fideicomiso a todos lados. Ok. También en parte, yo lo veo de otra parte. Yo digo, está bien. ¿Por qué? Porque si se le está dando dinero a quien no lo sabe aplicar, es dinero perdido. Eso sí, es el otro punto de vista y eso Es lo que Pues regularmente la a veces se inversión. utiliza. Digamos, se le dan dinero a lo que es cultura. Ok. Los de cultura van a decir, ¿sabes que tenemos 30 personas, más sin embargo solo tienen 10? Y ese dinero que se les da, se lo roban ellos mismos. Sí, sí, ¿Por es qué? cierto. Porque no es ciertamente aplicado. Algunas de las veces, construir algo es mejor derribar todo y construirlo desde el principio y no arreglarlo. También en esa cuestión hay que ver quién aplica las ideas correspondientes y correctamente. Alex, ¿tú por qué crees que económicamente viéndolo, México sí o México no puede llegar a ser un país de primer mundo? Primero por la dependencia de los demás y después por los tratados que no aplicamos, que tenemos un montón. Explícanos. Tenemos más de 130 tratados. Tenemos el Telecán, estamos dentro del G20, dentro de la OCDE y ¿cómo se llama? La Organización para Latinoamérica y el Caribe. ¿Esos son de economía? Sí. Y bueno, te digo principalmente por eso, porque aquí tenemos las materias primas, exportamos, importamos también. Pero, otro dato ahí, el frijol, la mayor parte la importamos de Estados Unidos. Fíjate. Algo tan O sea, y el básico, frijol es la una mayor comida parte muy la tan esencial importamos. aquí. Sí. Y además de eso, también nos traen como de su juguete al país. Estados Unidos siempre lo ha hecho. Que nos dice, ay no, déjate pongo un arancel de esto. No me gusta, un caso que pasó como hace un año de los aguacates. Que dijo, no, es que no me gustaron tus aguacates, les faltó este sello, te lo regreso. Y por eso subió, ¿cuánto estaba? Como 100 pesos, ¿no? Un kilo. Sí me acuerdo. Ana, Bueno, cuéntanos un yo poquito quiero, más. Yo quiero meter un poco el tema de la economía Sí. en comparación a la que tenemos en México y en los países nórdicos. Un dato interesante es que en los países nórdicos, como impuesto a las personas, les piden como un 60%. O sea, nada más se quedan ellos así de lo que ganan El 40%. con un 40%. Pero en los impuestos, ¿qué viene? Educación, salud, cultura, tienen absolutamente todo, que la neta ese 40%, o sea, ¿en qué se lo gastan? En vacaciones y ya, porque todo lo demás lo tienen pagado. De cuenta O que sea, están pagando por un servicio. sí, exacto. Se te devuelve absolutamente todo tu dinero. Cuando aquí en México es todo lo contrario, ¿no? Tal vez te quitan como un 20%, ¿no? Y tú dices, no manches, es un 20%, es bien mucho. Pero, o sea, ponte a pensar, te cobran por la salud, por la educación. O sea, en realidad te queda como un 5% de tu sueldo de lo que te ganas. Nos cobran por todo. Sí, por todo. Hasta por el aire que respiramos, Gloria. Aquí no, sí. Aquí no, sí, no. Esperemos que no. A ver, ahí les voy una pregunta. Échala. Una pregunta. ¿Ustedes qué creen de ahorita del agua? Que está mucho el tema aquí.
¿Qué creemos? O sea, No, ¿en qué sentido? déjenles pregunto. Que el agua, El agua es vida. H2O. cuando les llega el recibo, ¿por qué pagan? ¿Por el agua? A ver, Aunque ¿dónde? está, Ok. piénsela. Yo creo que por el mantenimiento de las tuberías, ¿no? Sí, Sí, es por pues eso. sí, por el mantenimiento, pero a mí la verdad se me hace que es un servicio... y Entonces, vas. ¿El agua es un bien público o un bien privado? Se supone que debe ser un bien público. Pues, la Como A por ver, ejemplo, respondan, en respondan. Francia el agua es, o sea, vas a cualquier parte, hay un documental, veanlo, Zac Efron, en donde hablan Zac sobre, Efron, un saludo, Zac Efron. hablan sobre el agua en Francia, porque de hecho Francia es uno de los países que mejor tiene un sistema de Hidráulico. de purificación, de todo eso, ¿no? Que absolutamente todo el agua que te topes, o sea, del lavabo, en Va a los estar baños limpia. públicos, es limpia, es la que potable, que la puedes tomar. O sea, aquí en México tomas de la llave ya te andas y te muriendo, mueres. güey. O sea, Sí, pinche Garrafón infección. que compra. Sí. cuando y en realidad ahí hablan de que debe, o sea, que no entienden por qué los demás países no implementan algo así, porque debe de ser gratis. O sea, el agua es prácticamente vida. O sea, y de hecho ahí ya no venden botellas de agua, venden envases para que tú lo llenes con los grifos que hay en la calle. Eso está chingoncísimo. Sí. Voy a citar una frase de A una ver. canción de Cancerbero ahorita que... Cancerbero, un saludo hasta donde que estés. dice Al infierno, ¿no? hay agua para todo mundo sabiendo beber. ¿Mm? Sabiendo, güey. Sí, es que sí es cierto. De hecho, bueno, ahorita tenemos, no sé si sabían, hay problemas con los sistemas del agua en nuestro municipio. Es un tema muy cabronzote. Yo no soy experto, pero estamos apenas ahí investigando, haciendo investigaciones. Y la verdad es que Pabellón de Arterias no se pone pilas tanto en el abastecimiento, como le mencionaba el INGE, así como en la estructuración de los sistemas hidráulicos. En Pabellón de Arterias va a haber problemas a futuro. En la luz, Pero es- ya hay problemas en la luz. El pabellón ya no pudo. ¿Por qué crees que sacaron las campartas, bueno, las lonas y que las pegan en cada fraccionamiento? Porque pabellón ya no puede pagar la luz. Y le está pidiendo que paguen la luz porque Ajá. Es cuando que- debería ajá. de ser algo público. Es que fíjense, o sea, si los problemas son, y nosotros siempre hemos dicho que se deben de resolver las cosas de adentro para afuera. Entonces, si desde el municipio ya no se mueve, estamos Exacto, es haciendo que mal. o sea, y no es como que sea algo de nosotros, ¿no? O sea, si nosotros quisiéramos, por supuesto que sería de nosotros, pero es algo que... Es que eso es algo ya muy mayor, o sea, a lo que nos referimos con esto. Que por ejemplo, si yo, Andrea, Obed, Ana Pau, Alex y el Inge dijéramos, no, pues es nuestro pedo y nosotros estamos causándolo, pues lo resolvemos. Pero no, el problema aquí es que ya no están ni en nuestras manos, ni en las manos de arriba, sino en las de más arriba. Bueno, pero podemos hacer algo. De hacer nada. Siempre se hacer puede hacer poquito. algo, sí, eso es lo que... Pero ahí lo que yo creo, o sea, pues sí, tú pagas el servicio, pero ese dinero se supone se destina a que haya un sistema hidráulico digno, ¿no? Pero también, ¿qué pasa? No yéndonos tan lejos, aquí en el municipio hay una deuda pues estratosférica de mucha gente que no paga el agua. Sí. Y también hay mucha amplitud y mucha flexibilidad por parte de los ayuntamientos Sí. de, ¿sabes qué? Debo 10 años de agua, nada más déjame pagar 6 meses, ¿no? Así. ¿Y qué haces? Sí. Te lo aprueban y todo. ¿Y qué está? O sea, estás Es corrupción. Sí. Condonando. la Ajá, deuda. y estás no lucrando, disminuyendo el valor de algo Tan que esencial, tiene que ser tan indispensable y tan necesario. Entonces yo creo que ahí también lo que yo propondría es cobrar el servicio, pero por litro de agua. Así tú también ya le tanteas. incentivas Le piensas, a las ajá. personas. Sí. ¿Sabes qué? Pues gasté, no sé, el litro, ponle 10 pesos. Me voy a bañar, no sé, ¿cuánto me va a costar este baño? Ay, oye, A ver. qué verga, güey. Entonces- Sí, No, Hay pero muchas es una personas- buena política, es ¿sí? muchas O personas sea, si no, que De hacen. concientización. si no Pues, entendieron por la exacto. buena, pues Como toca por están las pagando, malas. Entonces, ¿qué te vale piensan? madres y mira, ahí te bañas y haces lo que quieras, y haces tu pool party, así, ¿no? Bueno, Sí, pero o eso sea, tiene ya que- conociendo tus riesgos, ¿eh? Entonces, Sí, ¿qué pero- piensan? Que el agua debe ser, bueno, que ahorita es un bien público a cierta escala. ¿Y qué piensan? ¿Que debe ser privado? No, es que bueno, de hecho es uno de los... Es un derecho humano. Exacto, Sí, es es un, que es un- ya- es ahí un se derecho con- ahí humano se fundamental. contradice. Pero Bueno, mira, sí. o sea, Ajá. se supone, sí está consagrado en la Constitución, obviamente, y que los municipios tienen que darte un sistema digno, ¿no? Ajá. Pero al paso que vamos, es un bien público que Se va a hacer privatizar. Que tiende a privado. ser privado. Se va a hacer privado. Exacto. A este paso que vamos,
así se va a hacer y es la realidad. Y ya cuando, una pregunta para Andrea, ya cuando se llegue a hacer un bien privado, o sea, ¿qué procede ya a niveles constitucionales? Porque como bien dices, es un bien que debe darse No va a a pasar todos. nada, güey, no se modifica la ley. Pues sí, o sea, sí. ¿Ustedes creen que haya movimientos en contra de, o sea, de la privatización? Inge, fíjese Yo creo que, sí fíjese, habría, pero... o sea, México no va a poder alcanzar ni siquiera, o sea, bueno, no, es lo que no sabemos, pero a partir de lo que estamos hablando, ¿cómo chingados va a llegar México a ser un país del primer mundo si desde los municipios va a empezar a escasear un recurso tan, yo creo que tan básico Es básico. para el crecimiento que es el agua? O sea, las primeras Te culturas... mueres si no tomas agua en 2 días. Exacto, o sea, las primeras culturas del mundo se desarrollaron, ¿de dónde? Alrededor de ríos y de lagos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si por sí México, juntando todos los problemas que hay, la madre, que de repente de un día para otro digan, no, ya todo el centro de México, toda el área central, ya no tiene agua dulce. Pues simplemente no te vayas tan lejos a las grandes civilizaciones. Pabellón de Arteaga se enalteció por el agua, por el sistema de riego. Aquí está el primero a nivel nacional. Exacto. Qué dato tan Exacto, interesante. sí, para impulsar que la agricultura y la ganadería aquí dentro del Valle de Aguascalientes. O sea, es algo que a lo mejor mucha gente debería de saber para entender la trascendencia que tiene el agua, ¿no? Vayan a Y el visitarlo, ¿dónde servicio. El sistema de riego El primer sistema de riego. 001. está enfrente de las canchitas. Vayan a visitarlo, pregunten qué es. El primero a nivel nacional. Exacto, Bueno, el 001. retomando- Ahora, no, espérate, englobando, espérate, porque está bien interesante esto. Guacha, ahorita que decías A de los ver. tratados. Ajá. El tratado de libre comercio me caga. Así te lo A voy ver, decir. ¿por qué? Tú A ver, vas cuéntame, a ver. Comercio es una política. A ver, ¿por no, qué? le bajé porque mucho ruido. Ahorita nos vamos a pelear Ya no te aquí. queremos escuchar. Voltea el micro para con ella, que no se escucha casi ella. Gracias. Pero no tanto. Ahí está bien. A la lucecita para con ella, ¿no? Sí. ¿Sí, ¿sí lo escuchamos? está, ¿ya? Sí, sí. A ver, es ¿por que qué? El Cuéntame. tratado de libre comercio Eso me interesa. comienza a funcionar el 1 de enero de 1994. ¿Me estoy equivocando? No. Salinas. De hecho, lo negoció Patricia Armendari, la Shark Mi Tank. coach. Patricia Armendáriz, un saludo hasta allá, hasta Shark Tank. Está viendo. Sí, ella lo negoció. Sí, pero pues mira, el 1 de enero de 1994 se levanta el ejército zapatista, ¿no? Ok, El ok. ejército, el EZLN, el ejército Ujú. zapatista de liberación nacional, ¿verdad? Sí. Ujú. Un comandante. Con el subcomandante Marcos, ya muerto, ¿no? Ahora es el subcomandante Galeano. A ver. O sea, se murió de manera Sí, esencial. Metafórica. Hace literal. mucho tiempo. Ya A dinos, ver, ¿a qué vas? dime, ¿Sabes dime, qué? dime. ¿Por qué se levanta eso, no? ¿Por qué Ajá. se levanta en Guerrero este vato? Pues porque dice, ¿cómo es posible que un gobierno federal piense que estamos ya en el primer mundo, que ya se quiera acá ver esas interacciones económicas entre Canadá y Ujú. Estados Unidos y no pueda ver los problemas más pequeños? Y es precisamente cuando un gobierno se hace más grande, se olvida de los problemas pequeños. Y son porque los que acaban porque desde no los pueden adentro. manejar, porque han Ujú. fallado todos los imperios que han tratado de extenderse. Hablamos de pues de las locuras de Alejandro Magno, discípulo Locuras de del emperador. Aristóteles, que pues intentó ahí conquistar toda casi Asia, ¿no? Y pues no pudo, porque mientras conquistaba un lado, pues le atacaban otro, y ya no podía, ¿no? Entonces, lo que sucede con el Tratado de Libre Comercio es que se intentó dar la entrada al primer mundo, pero se fracasó rotundamente porque no estábamos preparados para el primer mundo. ¿Estamos preparados para el primer mundo? ¡No! No. A ver, Inge. A ver. A O a ver, no, ¿en a qué- ver, que me diga Alex. A ver, yo. Es que en qué momento vamos a estar preparados A para ver, entrar en el primer primero mundo? yo. Yo voy a- A no. ver, sí. Cada sí. quien va a dar su opinión. No, ¿Estamos ánimo. o no preparados? Yo digo que no. Yo tampoco. ¿Tú? Mira, me brincó, No, es que yo te voy a decir eso del tratado. A ver, échale. Es que fíjate, que ahorita ves a un México que no esté globalizado. No, es imposible, exacto. Pero es que, o sea, Entonces- bueno, es lo mismo que sucedió con Porfirio Díaz. Porque Porfirio Díaz dice, no, modernizó al país y afrancesó al... animales. Era la ¡Le estás revolución. tirando a Porfirio Díaz! ¡Te cae mal Porfirio ¡Te cae mal Díaz! Porfirio No, es que Díaz! ¡Solo dilo, solo Era dilo! necesidad, era inercia histórica. O sea, en todo el mundo sucedía la revolución industrial. Ah, güey, Al no final iba a a mí- tener al que final a mí llegar a también. México. Mira, yo te voy a decir de eso. Yo los tratados verdad. siempre los he considerado buenos. Lo que considero malo es cómo los aplican. Sí. Es Sí, como, sí. es como otros que critican que un no- montón al neoliberalismo y la izquierda y la derecha.
Pero realmente no vivimos en un neoliberalismo al 100%. Es que no saben cómo practicarlo. Ajá. Es que ni siquiera, es el ni problema. siquiera existe un neoliberalismo. hay que Es decirle, eso. exacto. Y todos se dicen, no, que el pinche neoliberalismo que hizo esto. Incluso hasta se usa a veces como defensa, como casi. insulto, ¿no? Ah, es que Sí, tú eres pinche neoliberalismo. Pero ni siquiera existe. No. No existe liberalismo. A ver, ya, bueno, ahora sí, centrándolo un poquito más en todo esto, ya hablamos de los países tercermundistas, o sea, nosotros, ya, no hay que irnos más lejos, la verdad, o sea, tenemos todo lo posible para llegar a ser un país de primer mundo, solo es cuestión de, pues, tener, yo creo que buenos representantes y también desde nuestra casita hacer las cosas como nos tocan hacerlas, porque depende mucho también de nosotros, como de los representantes. Inge, ahora hay que definir, yo creo que los países de primer mundo, como ya lo hablaba Ana, los países nórdicos. La mentalidad de los países de primer mundo es muy distinta. ¿Usted qué preferiría? ¿Cambiar la mentalidad para llegar a ser un país de primer mundo? ¿O cambiar el ámbito material para llegar a ser un país de primer mundo? ¿A qué me refiero planteando esto? Que por ejemplo los países nórdicos digan, no güey, pues a ver México, ya nos cagaste, ya es hora de que seas la verga. Y dice, no, empieza por cambiar la mentalidad de todos tus habitantes. Entonces se implementan programas sociales a más no poder, se abren miles de escuelas, literalmente la educación se vuelve el factor esencial, todo. O la otra, los países nórdicos dicen, no, te vamos a poner ERNs, te vamos a poner universidades hasta que más no puedas, te vamos a poner los profesores mejor formados del mundo. Yo digo que cambiar la mentalidad del mexicano sería mejor que hacernos, que nos dieran todo. Es lo mismo que te estoy De diciendo. adentro hacia afuera. Es lo mismo que estaba diciendo del saber pescar y que te den el pescado. Sabiendo pescar, no necesitas el O sea, pescado. la acción yo es la también misma, opino lo ¿no? mismo. Tú vas a comerte un pescado, ¿no? Pero Sí. el proceso... El proceso que tienes que hacer y que Exacto. sepas hacerlo. Si tú lo sabes hacer, le puedes enseñar a alguien más. Ajá. Y va Exacto. creciendo ese mismo. Exacto, y es precisamente lo que en esencia es la escuela, ¿no? La transportación de conocimientos de generación en generación. Pero fundamentando un poquito más esto, existen los idealistas y los... ¡Ah, Longoria, no me mires así! No, dime. Existen los idealistas y los materialistas, ¿no? Yo por eso creo que sí, primero es mejor empezar... Bueno, Sí. de la idea. Pero les voy a poner las dos porque es interesante, ¿no? Si nos basamos desde un punto de vista idealista, pues claramente desde el pensamiento tiene que cambiar nuestra manera pues, de idea, ¿no? Nuestros ideales. Y a partir de eso, afectar en lo material, porque al fin y al cabo, todo lo que estamos platicando repercute en algo material. Pero luego están los materialistas. Materialistas, un saludo, materialistas. Estamos hablando de Marx, de muchos materialistas. De la Grecia. No voy a ir hasta allá. No voy a ir hasta allá. Los materialistas dirían, pues, a las ideas les vale verga el mundo material, ¿no? El mundo material es aparte del mundo de las ideas, como diría Platón. Entonces ahí sería, bueno, pues entonces, si es de lo material, entonces no necesitas cambiar tu mente, sino la materia. ¿Qué haces con la materia? No se puede cambiar. Exacto. Bueno, también de aquí voy a tocar algo que sería distinto, pero en parte de. Ok. Un ejemplo X que sería, a ver, Andrea, la coca hace daño Sí. y te la tomas, Yo no tomo coca. pero Ajá. conoces a alguien que sí toma. Claro. ¿Y crees que esa persona, que sepa que hace daño? Ay, O sí, sí. mucha gente sí, pero se hace güey. Pero, sí. Es a lo que voy. Las ideas no valen nada. Exacto. Nosotros, quiero pensar, también los que nos ven, piensan ellos que están en lo correcto. Sí. Mas sin embargo no sabemos si lo estamos o no. ¿A qué se refiere? Si todos sabemos que México está mal de pensamiento Y no lo cambiamos. y no lo cambiamos realmente, no sirve de nada. Quedamos- Ahora lo que pasa, lo que decíamos de las becas, yo ocupo dinero para poder hacer algo, mas sin embargo no lo tengo. Ok, ocupo el dinero, ocupo mi mentalidad para conseguir eso. ¿Qué es lo que ocupo? ¿Mi mentalidad o el dinero? El dinero. Los dos. Los dos. Bueno, pero es la misma metáfora del pescado. O sea, ahora el pescado es la beca, pero sí sirve. O sea, me refiero a que la gente que se lo necesita, pues es que está bien. El problema es el No, mismo. Bueno, sí, es que... Es que es un pescado que a lo mejor ya le estás dando a alguien que ya está lleno, güey, que dice, ya, güey, ya hasta aquí ya no me cabe, pero échamelo porque chingue su madre. Es ¿O que... qué pasa? Si yo con ese pescado me salgo a pescar y agarro uno más grande. Ah, Mentalidad de tiburón. Mentalidad de tiburón. No, eso Mentalidad. se ve chingona, sí es cierto. Se quedó mis 3,600, los convierto en 10,000 pesos. Y es que aparte, bueno, Arriesgarse, también referente a todo esto, el mexicano es muy conformista. Supongamos
así que se entienda, ¿no? El mexicano es un elote, ¿no? A ver. A la Un elote verga. asado, Un ¿no? elote. Un elote Una asado. chasca, Ok. güey. Estaban quemando hierba o me dolió la hierba. El mexicano es un elote asado del reloj, buenísimos, buenísimos. A ver, habla más. A ver. Céntrate aquí, No, aterrízala. Es una analogía. Analogía El para quien no lo mexicano no es sepa, un león. es comparar y Aterrízala, aterrízala. ¿Cómo un mexicano va a ser un elote? No. Eso A ver. Tú dijiste, a ver, Sí. punto, a ver. Metafóricamente. Metafóricamente. Pero está bien. ¿Lo estamos viendo mal o lo estamos viendo bien? No, es que es un ejemplo que quiero poner. A ver, El ponlo, ya. mexicano es un elote que te gusta, ¿no? Un elote tatemadito, pues acá tierno, Ajá. maduro, ¿no? Con tierno, no sé cómo le Mamado así, su puta madre, pinche Acá mexicano. pues le das la mordida, ¿no? Vamos, güey. A ver, ¿de qué estás hablando? No. Está tornando muy sexoso esto, no sé qué está pasando. No, continúa, ya. Es una programación familiar. No, olvídenlo, ya. Continúa, puta madre. Ya empezaste, córrele. Se lo come, ¿no? No te gusta Longoria, no te gusta nada. ¿Y luego por qué te lo vas a comer? Exacto, pero pues no tienes el valor de decir, oye, no me gustó. O, Ya entendí. Ya. A lo que vamos con esto, pues sí, de alguna manera que entre mexicanos ya sabemos que las cosas están mal, pero de alguna manera pues nos las seguimos comiendo. Entonces, simplemente desde el No gobierno, hacemos desde nada al nuestros respecto. ¿Por representantes. qué? ¿Por qué sí, no sí. hacemos nada al Es que respecto? yo no sé por qué el mexicano, o sea, siempre nosotros estamos siendo, güey, siempre nos quejamos, pero nosotros también tratamos de alguna manera de aportar y de hacer cosas no, reales. Pero el mexicano promedio pues siempre se queda en, pues ahorita me chingo la cagama y nos ponemos a hablar pura mierda de todo y ya al siguiente otra vez lo mismo. pero es que fíjate que también hay otro contraste, ¿no? Que es obviamente a alguien que vive en pobreza, pues le importa más comer Que los lujos. Sí, Que ponerse a pensar que está, bueno, sí es cierto. Exacto, ¿no? O sea, no se va a poner a pensar en la estructura política de su país, No, ¿no? no. Pues se va a poner a pensar en comer. Eso es lo que se me hace bien interesante. A veces no lo quiero romantizar, porque no es algo que se debería de romantizar. Acabas de sexualizar un elote, tú No. puedes hacer lo que tú quieras. No quiero hacer bonito el Ay. acto de que te preocupe más que tengas hambre. Eso no es romántico, ¿no? Eso es triste, güey. Eso es triste. Sin embargo, eso es característica del mexicano a lo largo de su historia. Del mexicano, ¿no? No del mexicano adoctrinado español, de los españoles, ¿no? O de los franceses, o de los anglosajones, ¿no? De los estadounidenses, de los europeos. El mexicano que nace, por ejemplo, en lo rural. Más Ujú. aquí, estamos aquí en la comunidad de San Luis de Letras. Un saludo a San Luis de Bonita Letras. comunidad. Sí, Bonita bonita. comunidad, pero vimos un momento a ciertas personas y lo primero que se me vino a la mente fue el olvido. El olvido. O sea, esas personas solamente van a sacar su silla afuera de su casa, Se Y escucha ven- bien culero, güey. A ver, ven, sigue. ven la vida pasar. Y- Ese yo considero que es el mexicano que le es no indiferente, pero que ya se le es imposible cambiar algo. ¿Saben cuál creo que yo es una de las bases en donde se tendría que cambiar y donde cambiaría también una mentalidad y cómo aplicarlo y todo eso? La educación. Sí. Ah, por Imagínate supuesto. si te implementan una educación de tiburón. Ajá, sí. O sea, ahí los mismos niños van a ir queriendo transformar y hacer Ajá. y deshacer. Exacto. O sea, yo creo que, y por ejemplo, ¿cómo está la educación ahorita? Es que de hecho, bueno, hay O sea, ni siquiera te enseñan hay un a dato cómo cuidar el súper ambiente. interesante. O sea, todavía hace 2 años no se sabía cuál era el número de maestros aquí en México. No. O sea, desde ahí, neta, tú ibas, hay reportajes de eso que son un poquito amarillistas. Sí, la verdad es que son un poquito amarillistas los reportajes que hay de la educación y hasta los tramitó Cinépolis hace 3 años del Loret de Mola. Presión. Sí. Pero son amarillistas, pero tienen unos datos interesantes y que investigué y que sí son reales. Y hace 2, 3 años, no es mamada, o sea, no se sabía cuántos profes había. O sea, tú llegabas y ¿cuántos profes hay? Ay. Sepa la chingada. Sí, sí recuerdo y que- fíjate que desde ahí está mal el sistema. Porque, sí. o sea, les estás pagando, güey. ¿Cómo no vas a saber cuántos hay? Sí, porque ahí fue a la Secretaría de Educación Pública y preguntó y no tenían el dato. ¿Por qué crees que el gobierno no implementa una buena educación así? Es que Te quieren, conviene. es que quieren tener un pueblo Aquí. Aquí, exacto, o sea, Ajá. porque saben que si educan a la población, que si les enseñan a cómo hablar, que si les enseñan sobre política, sobre democracia, se va a comer al gobierno. Filosofía. En 2006 se iba a quitar de las escuelas, bueno, de la preparatoria, filosofía.
No, lo cual se luchó mucho ahí, me estaban como... Me Pues es que de platican hecho, hoy en día... algunos maestros, hoy en- muchas gracias. Hoy en día nada más hay una hora de filosofía en la prepa, Sí. güey, a la semana. A eso hasta lo confunden. Con cívica y ética. O con psicología, o con tutorías. No es, ¿no? Tutoría. Porque, Pero- o sea, De aquí yo voy a... del tema de la educación yo creo que es un tema más amplio y más abarcaría más cosas que no nos tomaría el tiempo porque llevamos En 45 el minutos. próximo tema, Es el yo creo que será el Sí. próximo Mira, tema en el de próximo educación. tema yo pienso que hay que hablar de la educación, así ya. pero más sin embargo, traer a alguien que sepa de esa Sí, cuestión. un educador. Ya nadie se acordaba. Pero gracias, Andrea, Sí, gracias. sí, hay que... recordemos Pues que sí. Longoria No. estudia la licenciatura en Derecho y Educación Primaria. Dato interesante, ¿no? No, pero aterrizando todo este punto de vista, sí es cierto. Bueno, Sí, porque por ejemplo, ahorita en mi formación, el semestre que apenas voy a cumplir de formación docente, fíjense que los profes como tal son buenos profesores y que ellos vienen con una mentalidad nueva. O sea, ellos se están adaptando a las tecnologías, a mi punto de vista, de mi contexto. Pero No eso sé ni, cómo. ni siquiera los dejan. Aguanta, a eso voy. Es que, o sea, el profesor nos dice, ustedes hagan dinámicas con sus niños y todas las ideas que vengan de sistemas europeos aplíquenlas y todo. Pero luego ya platicando un poquito más ahí con otros profesores que gracias he tenido el gusto de poder dialogar. Y me dicen, es que el pedo de todo esto es que tú no lo puedes hacer porque el mismo sistema te pide evidencias y literalmente el sistema te está quitando más tiempo en que sistematices en una computadora lo que hiciste a que en verdad enseñes. Ese ¿Sí? es el pedo. Totalmente. bueno, yo por eso quiero tocar ese tema ya más allá. Yo que he estado Sí, sí, sí. del lado de la preparatoria y del lado de la universidad como docente. Fíjese, Sí, no, sí. aquí hay un tema presidente. No, y bueno, así nada más rápido. Por ejemplo, en la uni tengo un profe que es el más interesante de todos. Bueno, todos son interesantes. Saludos. Ya dije su que Ay, ¿por qué? Ya. No, el vato es con el que más aprendemos, con el que más nos da tema de conversación, con el que nos enseña cómo expresarnos, a cómo argumentar. Como dice, oye, no nos humilla, no nos dice, no, tú estás mal. O sea, nos dice, oye, Eso es muy importante, ¿no? El profesor, y bueno, a ustedes que no están más grandecitos, pues ya es diferente. Pero de todos modos, a un niño en kinder o en primaria, que lo haga sentir así, desde ahí ya se deslinda Sí, totalmente de la educación. exacto. O sea, ya no va a volver, y a lo mejor parece muy pendejo, pero es cierto, ella no va a volver igual a ver al docente, al que se le ponga enfrente, aunque por más bien que lo trate, va a tener ahí esa repercusión mental tanto como psicológica, ya no va a querer aprender, porque dijo, no, pues yo no sirvo para esto. Y eso es un error en el que caen muchas personas que estudian la docencia y que están ahí nomás por palancas o por Exacto. pendejadas, la verdad. Es que también yo creo que ese es otro problema, perdón. Eso que hay sí. muchos maestros sin vocación, porque tú necesitas un maestro que tenga la vocación y un maestro que cree, o sea, un profe más bien debe de creer en la perfectibilidad de una persona. Sí, Yo o sea, pienso. la docencia es como Mira. la enfermería, es una carrera en la que tengas que tener vocación. Sí. Si Y no, muchas no vas a veces, pelar. Si tu maestro a veces no te incentiva el interés, así como dice Obed, pues tú también ¿De qué te ya va a te servir? deslindas y dices, Sí, nada, ni me exacto. conecto, ni entro, ¿verdad? Sí, ni entro a las putas clases. bueno, Longoria, Pero yo creo que ya es para otra tiempo. ocasión. Me gustaría, de todo esto que hablamos de los países del primer mundo y del tercer mundo, empezar con la conclusión de mi estimado ingeniero. Bueno, yo creo que de México tiene muy buenas ideas. Todos tenemos una gran idea, mas sin embargo no tenemos los recursos ni quien aplique esa idea. No Ok. tenemos eso. Exacto. Totalmente de acuerdo. Mi estimado Alex. Bueno, voy a concluir con otra pregunta. Que... Aviéntalas a nuestros A ver, suscriptores. para que me No digan. se olviden de Ya, esta va a suscribirse, ser mi darle conclusión. like y activar la Ok. campanita. ¿Ustedes creen que en el tercer mundo hay un primer mundo? Que en el tercer mundo hay un primer mundo.
¿En qué sentido? Que sí lo existe, que sí existe. Porque pues, Muy o sea, interesante lo que dices. Sí. puedes tener un primer mundo en tu cabeza, ¿no? Sí, porque... No, pero sí es cierto, o Es que sea, les voy a el lado de poner- los ricos del lado de los pobres, o sea. No, Les voy a vives en poner un mi país ejemplo. Oigan, rico. otra cosa, rápidamente, hace poquito una persona nos dijo, Pabellón puede ser la Grecia de Aguascalientes. ¡Ay, no! ¡Saludos! No, No. 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 Ah, Así No, que la verdad eso- es que sí. Eso estuvo muy chido. esa estuvo idea nos encantó y esa idea nos encanta y es que es cierto, Pabellón de Tega puede llegar a ser la Grecia de de Aguascalientes. Ya les voy a decir mi ejemplo de que sí existe un primer mundo aquí. A ver. Los white chickens. Mm. O sea, sí, nos referimos a eso que... Porque, o sea, O ves un white ellos, chicken que se siente avergonzado de ser white. ellos en su vida viven con todos los lujos, viven el primer mundo. Sí. Verga, qué culero. Es que es contraste, sí, sí. es cierto. Bueno, dando mi conclusión, ya para cerrar. Yo creo que una cosa muy importante que debemos de implementar nosotros para tal vez querer aspirar, ¿no? Porque no creo que seamos sinceramente, no es pesimista, es un poco realista. Es ¿no? realista. Ajá. De que en un futuro cercano no vamos a llegar a un primer mundo, tal vez sí en A lo mejor en 100 500 años. 200 años. Cuando tal las vez. primeras potencias acaban de destruir ellas mismas, nosotros saber como, Exacto, ¡ay, ya! los que quedan Somos el ahí, único país que queda, güey, pues ya. Sí, sí, sí. Lo debemos de implementar de comunidad, de vernos a nosotros mismos como un bien de comunidad, porque si yo veo por Andrea, si yo veo por Longoria, por Alex, por el Inge, por Obed, o sea, yo voy a querer el bien para ellos, también voy a querer el bien por mí, y también, o Es sea, el apoyo social. exacto, o sea, y si, y por ejemplo, no existirían, por ejemplo, ay, ya, rápido, en los países nórdicos los jefes ganan, o sea, por ejemplo, ganan lo que ganan 3 personas, ¿no? De que trabajan para ellos. En Estados Unidos ganan lo que ganan 56 personas, o sea, es una, Desbalance. sí, enorme. Y yo creo que el ver por el otro, o sea, es una clave, el amor por el otro, el amor por el prójimo, sin meternos en temas de religión, es una clave para cambiar nuestra mentalidad e implementar sistemas para ayuda del otro y para seguir todos adelante. Güey, chican. Yo no soy Wexican, no. Así se va a llamar este podcast. Aclarando. White Chicken. Y pone el show. Comparto mucho de lo que dice Ana. Rápido. Sí, no, tú dilo, tú dilo. ¡Ah, le está yendo la luz! Emiliano Zapata cuando está ahí Emiliano Zapata, un saludo. Otra vez. recogiendo ahí a los, bueno, ¿cómo se dice? Reclutando al ejército libertario del sur, le decía, es por una lucha que no nos va a tocar, no nos va a tocar, o sea, y sin embargo, pues fue una lucha bastante interesante que tuvo peso en la Revolución Mexicana, de mexicanos que estaban conscientes que se iban a morir y no iban a ver Los los resultados. resultados de lo que ellos hicieron, y yo creo que o sea, nosotros deberíamos de pensar así. Nos encontramos en un momento en el que tenemos que sacrificar para llegar a que en el futuro sean cosas más chingonas. Tal vez no nos toque el clímax, Pero sí, hay que ser el los grano, iniciadores. Ujú, exacto, la base. ¿Yo? Tu conclusión, mi estimada Andrea. Pues mi conclusión es que ya mucha gente hasta en redes sociales se quejan de, ay, ha sido el tercer mundo, bla, bla, bla. Pero yo pienso que todo ese tiempo que invierten en estarse quejando y en esto, mejor inviértanselo en ustedes, en construirse a ustedes mismos, en reinventarse y en tratar también de despertar esa conciencia, aunque sea la persona que tienes a un lado. Y de esa manera yo creo que se puede como incentivar el cambio social en tu metro cuadrado, nada más, y pues Expandirlo. expandirlo Sí. en Exacto. adelante. Longoria, Longoria, ¿tu su Gloria. conclusión? Yo soy un poco chairo. Me voy a ver en la necesidad de estar de tu lado en este momento. La necesidad. No, esperemos que, como lo dice Ana, pues no va a ser de un día a otro y no va a ser de aquí a lo mejor hasta 500 años. Pero verga, güey. O sea, neta verga. Yo no me quiero ir de México. La verdad es que pase lo que pase. A mí me gustaría quedarme en el lugar de mis raíces y, aunque no sea mucho, aunque sea poquito, a lo mejor en mis próximos 50, 60 años de vida, si es que pasa, mañana me muero, o sea, no sabemos. Puede ser. Pero tratar de hacer algo y que cuando me vaya de este mundo, aparte de decir quedé bien conmigo mismo, poder decir, verga, güey, hice algo real por gentes reales, por personas reales, por una realidad real. Chingada. Matrix. Matrix, somos así. Bueno, Ay, Dios. todos decimos de partiendo, ¿eh?
esta fue una emisión más de Departiendo. No olviden suscribirse, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Agradeciendo aquí al lugar bellísimo. ¿Cómo se llama? Sí. Ritvan. Sí, muchas gracias. Hasta la Muchas gracias. próxima. Hasta la Saludos al próxima. Inge.